Hola, muy buenas tardes, bienvenido a este directo. Hoy vamos a hablar con Javier Garrido acerca de su libro Mentiras que dan magia. Y bueno, pues en cuanto se conecte, pues empezaremos a hablar con él y a ver qué nos puede contar. Mira, parece que ya está conectándose, nos está saludando. Pues sí, Sí, pues vamos a ver si a podemos ver, hablar con él y empezamos. aquí lo tenemos. ¿Eh? Mm. Hola, ¿estás por ahí? Muy buena. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Buenas, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me veis bien? ¿Me oís bien? Sí, Sí, estupendo. estupendo. Un poco oscurillo, pero bien. ¿Sí? Y nosotros bien también, ¿no? Sí, os veo y os oigo bien. Voy a ver si puedo poner un poco más de luz. Dale. Bueno, Javier, Ahí. ahí está bien. Y para empezar, no Lo sé mejor. si te parece que nos hable un poquito acerca de ti. Perfecto, perfecto. Bien, mientras empieza ya a conectar la gente que vaya mirando, pues bueno, como estuvimos comentando antes de nada, daros las gracias por haberme invitado. La verdad es que para mí es un honor de poder participar en una de vuestras entrevistas. Así que lo dicho, muchísimas gracias por poder estar aquí, por poder darme la oportunidad de empezar a hablar de mi libro, aunque todavía no haya salido. Pues bueno, la verdad es que es una gozada para mí poder, pues bueno, poder explicar un poquito lo que nos vamos a contar a partir de finales de octubre, que es cuando ya se publique Mentiras que dan magia. Por mi parte, para explicar o dar cuatro pinceladas de quién soy, y sobre todo mi perfil de escritor, que es por lo que más o menos estoy aquí con vosotros, pues a nivel de formación, pues soy psicólogo, como mucha gente ya conoce. Soy psicólogo de formación, trabajé como psicoterapeuta, como psicopedagogo. Luego, pues por cosas que va dando la vida, pues me pasé a la rama industrial de los recursos humanos, como técnico de selección, jefe de selección. Bueno, la verdad es que me he ido cambiando bastante porque soy bastante inquieto, me gusta aprender mucho y entonces eso ha hecho que haya tenido la suerte de poder trabajar en muchos aspectos. Ahora mismo cambié por muchos puestos, la verdad es que mi hijo cuando me pregunta, papá, ¿de cuántas cosas has trabajado? O cuando sale algún puesto, papá, ¿tú también has trabajado de esto? Porque claro, como he trabajado de tantas cosas, se piensa que he trabajado de todo lo que existe. Ahora mismo, en lo que Vale. estoy trabajando los últimos 10 años como consultor informático, nada que ver con la psicología, pero la psicología, como la aplicas en tu día a día en todo, yo pienso que es la carrera perfecta o al menos la carrera que todo el mundo tendría que practicar o que todo el mundo tendría que estudiar en cierta medida. Por conocernos a nosotros mismos y los demás, la verdad es que es básico. Y la verdad es que ayuda muchísimo a la hora de poder pues, trabajar con los clientes en cualquier ámbito y en cualquier área. Sí, En lo que es el tema... Perdona, dime. totalmente de acuerdo, estaba diciendo que es un tema bastante fundamental en la vida diaria, Sí, creo, sí. Y porque luego, cómo llegar a lo que dices tú. sí, para poder, digamos, eso, conectar con la gente y demás. En la parte, digamos, en la vertiente de escritor, pues la parte de la escritura siempre me ha gustado, la parte de la psicología, pues como digo yo, me ha dado muchas herramientas a la hora de poder enfocar tanto personajes como tramas y siempre he sido un tema que me ha ido gustando, pero por cuestión de tiempo, sinceramente, no he podido tener el espacio para poder ponerme a escribir. Ahora que ya pues tengo los hijos que ya son mayores, que a nivel, digamos, lo tengo todo un poquito más aposentado, desde hace ya un par de años, que es lo que llevo con este proyecto en marcha, pues es cuando ya me decidí a lanzarme a escribir. Y después de esos 2 años, entre un año para pensar la historia y otro año para escribirla más o menos, acabé a principio de este año y este tiempo que llevamos con la parte de la edición. Aprovecho ahora para comentar con la gente que se está conectando o para más adelante. Estoy pensando en hacer una serie de sesiones pues para ayudar a la gente o a los escritores noveles para poder o enfocar cómo escribir un libro o enfocar en lo que sería la parte de la edición o la parte, digamos, de la autoedición. Y entonces, si hay cualquier pregunta, cualquier tema, pues lo podéis ir poniendo. Yo intentaré ir leyéndolo, intentaré ir apuntándolo y también aprovechar por eso para cualquier situación que podáis tener. Con mi experiencia, que la tengo muy reciente porque estoy en pleno proceso de, de, de,
edición y de promoción de la novela, pues bueno, todo lo que pueda aportar, pues ahí está. Pues muchísimas gracias, la verdad. Es muy Estupendo. interesante eso. De los personajes y la trama hablaremos en breve, ¿vale? Y bueno, metiéndonos un poquillo en la literatura, ¿cómo la vives día a día? ¿En qué te ha aportado? ¿En qué te ha cambiado? Para mí la literatura siempre ha sido muy importante. Yo, por suerte o por desgracia, siempre he tenido que estar mucho tiempo en transporte público. Y para mí el recurso principal era la lectura. Y eso ha hecho que haya leído muchísimo, desde siempre. Es más, tengo incluso un listado de todos los libros que me he leído desde que tengo memoria de ir apuntándome todos los que tengo. Me encanta la lectura y lo que me ha aportado es una visión, digamos, pretende una visión, digamos, mucho más amplia o mucho más concisa de lo que es la vida y de lo que es la forma, digamos, de vivir el día a día. Para mí es tan importante que incluso para mis hijos siempre hemos intentado inculcárselo y a día de hoy puedo decir, y estoy muy orgulloso de decir, que son unos lectores voraces. Mi hija con 13 y mi hijo con 9 años pues se leen libros y se leen los libros grandes, disfrutan leyendo. Cuando vamos a la casa del libro a comprar un libro es para ellos un hobby. Por lo tanto, es tan importante que por eso, que incluso en ellos se lo intento inculcar y ellos mismos saben que les aporta muchísimo, muchísimo a su día a día. O sea que para mí es vital. Genial, magnífico. Y Javier, ¿cómo ha influido esa literatura en tu escritura? Pues para mí ha sido muy importante porque yo siempre he estado escribiendo desde cuando empecé a escribir los inicios de escritura con los 20, 21 años, pues en esa época donde no había leído tanto como ahora, se nota muchísimo esa carencia a la hora de poder escribir, al menos en mi ejemplo. Por ejemplo, he hablado con otras escritoras, por ejemplo, mañana tengo un directo con Laura Rodríguez, que es una chica de 19 años que ha escrito un libro que es estupendo, que es Fragmentos de un corazón en cuarentena, y yo le dije a ella, tras yo con tu edad empecé a escribir y la verdad es que escribía muy mal, en comparación contigo que escribes perfecto. Pero yo en mi caso, el hecho de ir leyendo continuamente me ha hecho poder tener como herramientas para poder plasmar lo que quería explicar o lo que quería expresar en los libros. Siempre me centro en alguno de mis escritores favoritos. Uno de mis escritores favoritos es David Trueba, que tiene una forma de escribir que me encanta, o Michael Horn, que también es un escritor que me gusta muchísimo. Y yo sé que el hecho de ir leyendo muchísimo me ha dado muchas herramientas a la hora de poder llegar a escribir. Y eso lo he visto con mi día a día, o con mis años, lo que he estado escribiendo. Y Javier, ¿cómo lo mezclas eso con la psicología? Porque son dos cosas que están muy, muy poco relacionadas, ¿no? ¿La escritura con la parte de la psicología te refieres? ¿Cómo lo mezclas? Sí. Pues Psicología y escritura. para poder explicarme la forma que tengo de enfocar mis relatos es una forma donde busco muchísimo la experiencia con el lector. ¿A qué me refiero? Intento explicarme, es un poco complejo. Siempre intento pensar o siempre intento ponerme en el lugar de la persona que está leyendo para poder jugar con él. En esa parte, el hecho de conocer pues, los esquemas psicológicos de la cognición, lo que sean los esquemas emocionales del día a día, lo que sean, digamos, las precondiciones de toda esa situación, pues tener, digamos, una cierta idea de cómo funciona, en cierto sentido, pues la mente o la forma, digamos, de entender un relato, pues me da pie a poder jugar con esa situación y poder hacer diferentes giros de trama, poder hacer diferentes situaciones que puedan sorprender al lector, poder engañarlo en cierto sentido con mentiras, y de ahí el título de Mentiras que dan magia, porque tiene muchísimo que ver. Pues para mí, principalmente ha sido esa mochila de experiencias de psicología lo que me ha aportado a la hora de escribir. Mira, aquí pregunta Paco Santos, pregunta que demasiada psicología puede acabar por lastrar una novela. Yo creo que demasiado de todo puede acabar lastrando cualquier cosa. Lo difícil es llegar al punto medio de todo. Si me preguntáis si mis novelas son psicológicas, la respuesta es que no.
Porque a mí, por ejemplo, cuando me gusta leer una novela, yo no busco una novela que le haya escrito un psicólogo para que tenga un contenido psicológico muy intenso. Yo busco una novela para disfrutarla, para que me enseñe, para que me distraiga. Y lo mismo he hecho con mi lectura, o lo mismo he hecho con mi escritura, perdón. Entonces, es una lectura, una intriga, en ese sentido, donde la parte de la psicología está en cómo he ido montando o en cómo he ido creando la psicología de los personajes, como cualquier escritor puede ir haciendo. Pero yo creo que tiene razón que si indicas o que si pones mucho contenido psicológico denso, pues acaba siendo como una tesina de psicología y puede lastrar lo que es una novela que a fin de cuentas lo que busca es contar una historia, de una manera o de otra. Efectivamente. Pero también en eso te ha ayudado a crear los personajes. Claro, yo creo que sí, pero mi punto de vista es complicado. Porque claro, yo desde siempre o desde que acabé la universidad, pues me siento psicólogo. Y siempre que he escrito bajo mi punto de vista de lo que creo conocer de la psicología o del funcionamiento psicológico de la gente. Pero claro, es una cosa muy sutil. Entonces, ese hecho me ha ayudado o no me ha ayudado, no lo sé, porque el tema de escritura, igual que el tema de psicología, es algo muy personal. No es fácil aprenderlo. Cuando estás estudiando la carrera de psicología, siempre hay una frase que todos los psicólogos o todos los estudiantes de psicología nos decimos, que es la típica frase de si un psicólogo nace o se forma o se enseña. Y hay de todos los tipos. Mi postura es que se nace más que se enseña. Porque yo he visto pues compañeros que por mucho que se empeñen, esa empatía a la hora de poder conectar con el otro le cuesta. Y he conocido gente que no es psicóloga, pero que tiene una capacidad de empatizar, una capacidad de conectar con el otro espectacular. Entonces, pues bueno, esa parte de la psicología, bueno, es como una mochila que llevo y a lo mejor tiene más contenido, más formación que otro. Pero en cierto sentido, creo que estaba por ahí desde siempre. Sí, pero además, quizás por el tema de conocer más la psicología y conocer quizás un poco más a lo que es el ser humano y cómo piensa, a lo mejor te ha resultado más fácil el crear ciertos personajes, ¿no? Bueno, me ha dado pie a darle más vueltas. Yo en sí, la forma que tengo de enfocar las historias que escribo, esta es la primera novela, pero bueno, tengo también más historias pendientes y relatos pequeños que estoy escribiendo con otras escritoras, que luego aprovecharé y también lo comentaré. La forma que tengo de enfocar es como si fuese una espiral. Y me explico. En mi mente me monto la historia y después la escribo conforme cada persona cómo la está viviendo. Si la pregunta sería, ¿ese enfoque sería un enfoque psicológico de la persona? Pues bueno, es realmente ponerse en esa situación de la persona y ver su punto de vista muy centrado y muy focalizado, cómo lo ve y cómo lo siente. Pues hacer ese trabajo con los diferentes protagonistas o con los diferentes actores de la novela es el trabajo que yo pues puedo decir que la parte de ese conocimiento psicológico me ha podido aportar. Y eso hace que haya diferentes capas de conocimiento, diferentes capas de información a la hora de ir leyendo la novela y luego cuando explique un poquito de Mentiras que dan magia, pues intentaré poner un pequeñito ejemplo de a qué me refiero. Bien, eso lo que nos muestra es que tener unos personajes muy estructurados, muy bien creados. ¿Cuál ha sido el que mayor dificultad te ha generado a la hora de hacerlo? De decir tal personaje. Para mí, luego ya explicaré un poquito los personajes, explicaré poco de la novela. ¿Por qué? Porque la novela es de intriga y lo más importante, lo más impactante son las sorpresas. Por lo tanto, no puedo explicar mucho. Pero bueno, explicaré lo que aparece en la sinopsis o lo que aparecerá en la sinopsis y las 4 cositas que sí que no spoilean, por decirlo de alguna manera. Uno de los personajes es Erlinda, que es una anciana que es ciega, que vive en una residencia y que tiene un peculiar sexto sentido. No es muy metafísico, pero tiene algo así. Y para mí, dotar ese personaje, que es un personaje muy duro, porque es una persona que al ser pues invidente y estar, digamos, pues en los últimos años de su vida, porque está en la residencia, pues le tiene que dar una personalidad, por decirlo de alguna manera, muy dura, muy cruda, dotarle de humanidad, pues ha sido la parte que para mí personalmente me
me ha complicado, más me ha dificultado, pero de la que me siento más satisfecho, porque creo que sí que sí que lo he logrado. Luego la gente cuando lo lea sí que me lo irá diciendo. Los lectores ceros que sí que me han leído la novela y han leído el primer borrador que saqué, sí que lo han, al menos sí que me lo han transmitido así. Y para mí ese ha sido el personaje más complejo, porque era muy duro por un lado, pero tenía que tener la parte de humanidad por otro. Entonces, congeniarlo es más complicado. Y mira, aquí Paco Santos nos vuelve a hacer otra preguntilla. ¿Escribes para alguien? Si escribo para alguien, A ver, esta pregunta me la, me la haces en diferentes momentos de la escritura de la novela, hubiese contestado cosas diferentes. Cuando decidí escribir la novela, porque esta es mi primera novela y entonces ha tenido que haber un momento en el que diga, vale, voy a lanzarme, voy a ver si puedo escribir una novela. Lo que me hizo escribir la novela, o lo que me hizo tener la fuerza suficiente para decirle voy a dedicarle 1 hora al día durante muchísimos meses para escribir una novela, fue el hecho de, o la pena, de saber que todas las historias que me imaginaba, porque yo supongo que como todas las personas que escriben, continuamente están pensando historias. No sé si a ti en tu caso, Alicia, que también escribes, te sucede lo mismo, pero Pues yo sí, estoy por la calle y me voy inventando mis historias y a lo mejor puedo estar meses con una historia y es casi como una película. así es. Sí, ¿no? Y me daba mucha pena cuando acababa la historia y me ponía a pensar cómo era y, ostras, se me había olvidado. O había muchas cosas interesantes de la historia que no me acordaba cómo era. Y me dio pena por un lado y miedo por otro. Pena porque, ostras, he estado dándole vueltas a la historia, me ha gustado cómo ha quedado, pero se ha quedado en nada. Y tristeza porque, ¿dónde van esas historias? Es decir, eso ha existido, pero como ha existido solo en mi mente, no tiene más continuación. Y entonces, si me preguntas, ¿para quién escribes en ese momento? Pues yo contestaría que escribo para mí. Porque esas historias que son muy mías, las quería mantener, no las quería perder. Y Mentiras que dan magia es una de ellas. Si me lo preguntas, por ejemplo, ahora, que he pasado todo el proceso de escritura, de revisión, ahora mismo, por ejemplo, estoy con la última revisión para enviar a la editorial. Si me preguntas para quién escribo, la respuesta sería que escribo para vosotros. Porque todo el esfuerzo que llevo desde febrero, una vez que ya está la novela escrita, sí que está corregida y sí que está mucho más matizada, pero todo el esfuerzo que llevo, la historia ya está. Es decir, si yo la dejo como está, pues puedo leerla en cualquier momento y recuperarla. Pero ahora mismo ya no ha sido para mí. Yo pienso que un escritor cuando está escribiendo, escribe para sí mismo, pero cuando está publicando, publica para los demás. Publica para vosotros. Y entonces, si la pregunta es esa, ahora mismo diría, convencidísimo de que es para todos vosotros. Sin más. claro, entonces la contestación ahí sería, por decirlo de una forma, habría dos formas de responder a la pregunta, ¿no? Una sería que al principio estás escribiendo para ti, pero que al final no. Pues escribes para un lector, porque realmente yo creo que todos los escritores, cuando lo que tú dices, ¿no? Lo que cuando ya dices voy a sacar un libro, es porque realmente quieres que lo lea. Entonces tienes que pensar en que sea una cosa que sea legible, una cosa que esté bien escrita, perdón, una cosa que esté corregida y una cosa que realmente pueda salir a la luz, ¿no? Correcto. No es eso que tenemos en el ordenador metidos todos 100.000 papelajos llenos de letras y que luego los lees y dices tú, pero bueno, ¿cómo puedo escribir esto de esta forma? Porque es que es ilegible. Entonces ya, pues, Paco ya tiene la respuesta. Sí, además, lo que me has contestado va muy en relación con lo que ha preguntado Paqui, de cómo es el proceso de corrección y reescritura. Bueno, eso. Y si me permites, de nada, te contesto brevemente, Adelante. porque no conozco a Paqui, no sé si es escritora o... Me parece que sí, me suena. Es que ahora mismo sigo tanta gente en Instagram que a veces me pierdo, disculpa, ¿eh? Pero creo que hemos hablado en algún momento. El tema de la corrección y la escritura es intenso. Es decir, yo creo que mi novela me la he llegado a leer 6 veces o 7 veces este año, en los últimos 6 meses. Y ahora mismo estoy leyendo la última, que no sé si era la séptima, la sexta, pero bueno, va por ahí. Por lo tanto, es intenso. Pero ese proceso de corrección, yo creo que la parte más importante que tiene que destacar es la humildad.
Porque yo, por ejemplo, una persona que contacté por Instagram, y yo aprovecho para decir que toda la gente que he conocido en Instagram, muchísima gente que he conocido en Instagram que me ha ayudado como escritor, ha sido una maravilla y ojalá me pudiese aquí desplayar y nombrarlos a todos, pero es imposible porque hay muchísima gente, pero bueno, todos los que vaya saliendo aprovecharé y comentaré. Hay una persona que es Ana González Luque, que contacté hace tiempo cuando estaba en el momento de, venga, voy a publicar la novela, ahora que ya la tengo escrita. Y me dijo, con la relación del tema de la corrección, tu novela tiene que leerse la gente, no puedes pretender que lo que hayas escrito salga directamente. Tiene que ser los lectores cero y te lo tienen que hacer esa parte de revisión para que tú luego puedas hacer una corrección y, como comenta Paqui, una reescritura. Entonces, en ese momento yo contacté con muchas personas y demás, le propuse esa colaboración y contacté con 6 lectores cero. 2 personas que sí que conocía y 4 personas que no conozco de nada. Es decir, la relación que tengo con ellos es únicamente por Instagram. Es Gisela, por un lado, que también es escritora y ha escrito un libro. Cristina, que hace muchísimas reseñas, unas reseñas increíbles, que en Instagram es bebedora de libros. Eri, que es Redita Bibliotecaria, que también hace muchísimas reseñas y espectaculares. Y Eva Álmez, que es también escritora. Yo le di mi texto y tuve la enorme suerte de que se lo leyeron y me dijeron todo lo que le gustaba y todo lo que no le encajaba todo. Y en ese momento es cuando tienes que decir, vale, porque tú cuando escribes una novela dices, qué bien me ha quedado. Y estás orgulloso, como tiene que ser, como cuando eres padre, tienes tus hijos y son los más bonitos del mundo. Pero cuando te dicen, vale, sí, pero esta parte pues es lenta, o esta parte habría que agilizarlo más, esta parte es genial, no la toques, esta parte me ha encantado, esta otra parte no la entiendo, aquí este personaje, bueno, pues diferentes inputs. Pues la parte de la humildad para decir, tengo que mejorarlo, es imprescindible. Porque si te ciñes en que lo tuyo es bueno y la parte de corrección tiene que ser solo tuya, pierdes mucho. Y entonces ese feedback de los lectores cero, que yo sé que mi novela, estoy muy orgulloso de ella por el trabajo que han hecho estas personas, es imprescindible para esa parte de corrección. Porque esa parte sería la primera. Una vez que tú ya tienes la novela más o menos que piensas que ya se puede leer, se la envías y le das una vuelta entera. Para que te hagas una idea, Paqui, yo cuando les envié el manuscrito, que ahora cuando pienso el manuscrito que les envié me da un poquito hasta de vergüenza, porque les envié un manuscrito con unos capítulos muy amplios, mucha paja que realmente no aportaba nada, y entonces a nivel de páginas creo que fueron unas 700 páginas o así. Y entonces tuve que hacer un proceso de humildad y decir, no, tengo que recortar cosas que no sirven. Y se he quedado en las 450, 500 páginas en las que está. Y esa parte de corrección es vital. Y yo sé que duele, porque yo he tenido que quitar fragmentos que a mí me han encantado escribirlos, pero que a lo mejor no aportaban nada a leerlos. Y entonces esa parte de humildad, esa parte, digamos, de revisión es importante. Y luego, por otro lado, muy recomendable que la corrección ya de estilo y ortotipográfica, de faltas de ortografía, pues que ya sí que lo haga un profesional. Yo también lo hice así y fue una persona que hizo esa función. Y sería ese proceso. La parte, digamos, de corrección con los lectores ceros que yo considero que es imprescindible. Luego la parte tuya de análisis, humildad y vamos a aprender de todo lo que te han dicho estas personas, estos lectores cero, y luego ya viene la parte donde sí que es, como digo yo, sacar punta fina y ya después los detallitos de los puntos, de una frase que está bien, que está mal estructurada, etcétera, y mucha paciencia, porque hay que leérselo muchas veces. Así. Muchas gracias por esta aportación que yo creo que es súper interesante, ¿sabes? Y volviendo a la novela, has dicho que era de intriga, ¿cierto? Sí. Correcto. Es de intriga por decir que es de algo, porque claro, la novela tiene muchísimos matices. La novela se ha estructurado en 3 partes y cada parte recae en un personaje. Y cada personaje, que como os comentaba, pues tiene su personalidad, tiene su forma de ver esa historia que quiero contar, y eso hace que cada fragmento o que cada parte de esa novela tenga una connotación diferente u otra. Pero bueno, para resumir en cierto sentido, la parte de intriga es la que predomina en toda la novela. Sí.
Sí, yo te quería preguntar que por qué había elegido ese género, pero ya que has dicho que está dividida en tres partes, pues aprovecha y háblanos un poquitín, si puedes, de esas tres partes, que así habla un poquito también de los personajes. Perfecto. Bien, sobre el tema de la intriga, en sí como comentabas, básicamente es por el hecho de que a la hora de contar una historia que te pueda sorprender, es el formato, digamos, de historia que a mí más me gusta leer y entonces es el querido plasmar escribiendo. Y luego de las tres partes, solo puedo explicar de la primera, porque es la que aparece en la sinopsis. De la segunda y la tercera no puedo explicar nada, porque he estructurado la novela como si fuese un pequeño juego, como si fuese un juego de enigmas, como si fuese un escape room de estos famosos ahora, donde voy dando pistas de qué es lo que puede estar sucediendo en esa historia que está medio contada en base a las mentiras de los protagonistas, y en cada nueva parte del libro se desvela una situación que da mucha más luz a qué pasa en la historia y oculta o ensombrece algunas otras. Entonces, si me centro en la primera parte, que es la que puedo más o menos medio explicar, eh, indicando, pues eso, como hilo conductor en el que se basa la novela, hablaríamos que la protagonista o una de las protagonistas es Gwen, que es una chica de 24 años, que lleva 3 años huyendo de alguien que quiere perseguirla, y ahí está una de las tramas iniciales y principales del libro. Y empieza la novela en el último escondite donde va a parar, que es en la residencia, donde justamente se encuentra con Erlinda, con esa anciana que os comentaba antes, esa anciana invidente, que tiene un cierto sentido y muy mala leche, porque la llamaban la bruja de la 33, para que os hagáis una idea. Ese triángulo de estos protagonistas lo cierra Daniel, que es el nieto de Erlinda, y donde pues va a visitar a su abuela, como cualquier buen nieto, por decirlo de alguna manera, y lo que les une el nieto y la abuela son dos pasiones. Una es la lectura, y es por eso que los lunes, martes y miércoles le va a leer siempre a su abuela, y en el libro explico un poquito el por qué. Porque su abuela invidente y que tiene pasión por los libros, pues mal lo tiene. Así que su nieto es quien hace la función de lazarillo, por decirlo así. Y luego la otra pasión que comparten es la pintura. Para mí la pintura es algo muy importante en mi vida, y entonces siempre he querido plasmarlo un poquito en la novela. Y entonces hay un cuadro muy, muy importante, que sí que aparece, que es un cuadro de una casa de paredes blancas, y es esa parte, digamos, que no puedo explicar por qué los une, porque sí que hay una parte también interesante que me gustaría que descubrieseis en la novela, pero también los tiene en cuenta. Saliendo a colación el tema del cuadro, en la promoción o en las pequeñas acciones de promoción que estoy haciendo, una que hice en junio fue un concurso de dibujo. No sé si lo estuvisteis viendo o en alguno de los posts. Lo explico brevemente. El Explícate. concurso era, yo proponía dibujar esa casa de paredes blancas. Exponía en el post de Instagram el pequeño extracto del libro donde aparece esa casa, que es una casa, paredes blancas, con 2 plantas y una enredadera al lateral. Y a partir de ahí, yo le decía a la gente que quien quisiese que hiciese un dibujo de esa casa, me la enviaba y habría un ganador. Y el ganador, pues, aparecería esa casa dibujada en la contraportada del libro, y tendría un libro regalado, una edición especial. Y entonces, pues la verdad es que lo hice un poquito por hacer, porque me gusta mucho la pintura y pensé que podía ser una actividad interesante. No sabía qué salida iba a tener, no sabía, digamos, qué repercusión iba a hacer, y la verdad es que fue espectacular. Al final conseguí 19 cuadros, 19 dibujos de muchos seguidores de Instagram, y os puedo decir que no hay ni una casa que se parezca a la otra. Espectacular. Sí, Qué yo, bueno. yo os invito a que entréis en el Instagram. En la parte del Instagram TV están con unos pequeños vídeos de montajes que hice con los 18, 19 dibujos. Son espectaculares porque no se parecen en nada. Y es decir, con la misma consigna tan sencilla como esa, y no hay dos casas iguales. Y la Qué ganadora, bueno. que fue Marisol Gaya, la que dibujó un cuadro espectacular, y además lo tengo aquí porque me lo regaló. Es un cuadro que es maravilloso. Yo, con vuestro permiso, Sí, sí, aprovecho y os sí. enseño. No sé si se verá bien. Ahora sí se ve bien. Oye, qué Estupendo. maravilla. Muy Pues bonito, es, ¿eh? Precioso.
una auténtica Sí, maravilla. sí, precioso. Entonces me lo hizo llegar, yo encantado, y entonces le dije, este cuadro se va a venir conmigo a todas las presentaciones de los libros, porque además de que saldrá en la contraportada, por supuesto, es una auténtica maravilla. No sé si Pues es sí, muy sí. bonito. Así que nada, me aprovecho y así os lo comento. Pues un poquito sería ese el inicio o un poquito el hilo conductor de la novela. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, ahí ya más no puedo explicar. Sorpresa. Hasta Hay aquí que leerlo. hasta aquí se puede leer. Bueno, y Javier, cómo has afrontado el momento en el que estás escribiendo y de pronto no sabes nada? El problema del De la famoso página. problema del escritor, que de Yo, pronto se crea y... yo me siento afortunado porque no he sufrido un bloqueo paralizante. He sufrido mini bloqueos de me cuesta ponerme, pero no he tenido esa situación. Sí que es verdad que yo soy una persona muy metódica y entonces lo primero que hice antes de escribir, y es como un pequeño consejo que si me permitís, no soy de dar consejos, pero si me permitís, para la gente que está escribiendo, que quiere ponerse a escribir, es pensar o analizarse a sí mismos cuál es su mejor momento de escritura. Yo creo que cada persona tiene su mejor momento para hacer cualquier cosa. Hay gente que es más por el día, por la mañana, por la noche, de madrugada, de todo. Mi momento lo encontré y es de 7 a 8 de la mañana. Es decir, yo me levanto con mi mujer, desayunamos, ella se va a trabajar y ahora que mis hijos son grandes y ya se pueden levantar solos y ya se desayuna y ya se visten y ya tienen autonomía y no me hacen falta para nada, no les hago falta para nada, encontré que ese hueco para mí era perfecto. Y entonces he tenido la suerte de que siempre que me ponía salía algo. Mejor o peor, pero siempre escribía alguna cosa. Pero si me preguntas por aquellos momentos en los que sí que me he encontrado pues un poquito bloqueado, yo tengo un recurso que uso mucho, o que uso cuando no sé cómo continuar con la novela, que es dar el salto. Me explico. Imaginemos que estoy con la situación donde pues pasa A, B y C y quiero llegar al F, pero no sé cómo ponerlo. Pues me voy 5 o 7 letras más para adelante y entonces explico cómo lo piensa esa persona o ese personaje lo que ha sucedido en el pasado. Es una técnica que le da muchísima agilidad a la lectura porque te pone en la situación de que algo ha sucedido, pero no sabes cómo ha sucedido. Por lo tanto, te lo explico. Y no tienes que ir explicando lo que va sucediendo continuamente porque a veces eso sí es un poquito, o al menos a mí como lector, a veces me ha resultado algo más monótono. Pues pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto. Pues cuando pasan muchos estos, pues llega un punto que como escritor incluso dices, ostras, es que parece que estoy en bucle y no avanzo. Y entonces el Sí. recurso ese de decir, pues vale, yo quiero llegar a este punto, pues explico, o sea, empiezo en ese punto y voy para atrás. Explico qué es lo que ha sucedido. Y la verdad es que me va muy bien porque le da muchísima agilidad a la lectura. Y como ya sabes qué es lo que ha sucedido, te da pie a poder jugar con esas suposiciones que tiene el lector, que es una cosa que me gusta mucho. Y Javier, una cosa, pero si lo haces con un relato en presente, ¿cómo lo harías? Si lo hago con un relato en presente. Y tú, te Vale. explico, tú estás hablando como que eres un personaje y ese personaje habla de lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Eso cómo lo harías? Buena pregunta. Como mi novela está en pasado y en tercera persona, no me he encontrado con esa situación. Sí que es verdad que hay algunos capítulos donde sí que hablan en primera persona, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta muchísimo escribir en primera persona. Curiosamente, la novela está en tercera porque a la hora de enfocarlo como una película, que es como lo he visualizado, ese enfoque me da muchísimos más recursos. Pero bueno, a la hora de escribir en primera persona, es que como que fluye mucho más, porque como las partes de las emociones te da pie a explicar o qué haces, o qué piensas, o qué dices, entonces tienes más opciones de decidir por dónde vas. Porque si te quedas muy atascado en algún punto, pues bueno, pues te sales a cómo pensaba, o alguna cosa que le sucedió y me recordó en su momento pasado. Bueno, por ejemplo, hay una situación que yo utilizo mucho, que es explicar una breve situación del pasado del personaje, para darle un poquito de contenido, para darle un poquito de personalidad o de humanidad, y hace como que hay un pequeño chispazo en la historia,
y te permite pues volver a continuar. Es un recurso que, por ejemplo, utiliza mucho Stephen King, que a mí me gusta mucho cómo escribe, que para mí es un contador de historias excepcional, y utiliza eso, va hablando de lo que va sucediendo y te explica cosas que le pasó hace 20, 10 años, 5 años, y las va metiendo y va haciendo que la lectura sea fluida. Pues bueno, si me preguntas eso, pues una de las opciones o de unos recursos que utilizaría y que en algunos puntos he usado sería ese. Pues eso es muy interesante, la verdad. Porque es que en pasado es muy fácil hacerlo, porque pienso yo te comento. Es obvio, Julio, que si lo hace en primera persona, es lo que está diciendo, es que es como más cercano, ¿no? Desde mi punto de vista, perdona que te haya cortado, ¿no? Es más cercano, pero se queda para la novela, se queda como, vamos a decirlo de esta manera, corto porque se quedarían como huecos. Entonces, la tercera persona, eso ayuda mucho. Iba por ahí por lo que querías tú decir, sí. Que te corta. Estaba completamente de acuerdo. Bueno, y vamos a ver, tu novela, que va a salir en octubre, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con el psicólogo que es Javier Garrido? Pues, aunque lo haya intentado evitar, mucho. Supongo que es el mal de la primera novela, o el mal del primer escritor, por decirlo de alguna manera, porque el personaje de Daniel no se parece a mí, pero se parece a mí. No sé si me explico. Yo he intentado poner distancia con ese personaje, pero a fin de cuentas, cuando esa historia me la imaginaba en mi mente, pues bueno, era un alter ego mío, y entonces, pues en cierto sentido se parece. Es muy curioso, por ejemplo, cuando mi hermana se leyó la novela, en ese borrador que le pasé, me dijo, y además me sorprendió muchísimo, porque me dijo, es que es increíble que es que estoy leyéndote a ti, me dijo. Y dije, no, pero a ver, hay diferencias, que no, que eres tú. Es decir, hay cosas que eres tú, y claro, son cosas que, claro, mi hermana, pues que me conoce como hermana que es, pues es mucho más consciente de lo que hay de mí en esa novela que lo que yo podría llegar a sentir. Y sí, y se me ha escapado en esa parte, por mucha parte. Y orgulloso que estoy, la verdad es que... Esa iba a ser mi pregunta, si estaba satisfecho con ello. Pero ya la has contestado. Pero bueno, como la parte de la escritura puedes manipular un poquito lo que quieras, pues mis defectos los he ocultado y mis pocas virtudes las he enaltecido, y al contrario, porque hay una parte oscura del personaje que no puedo explicar y que iría por ahí. Pero bueno, o sea, cuando ya lo leáis, ya lo veréis. Pero bueno, si leéis y ese personaje decís, ¿es Javier Garrido? No, no es Javier Garrido. Pero tiene algunas cosas. Suele ser personajes que tienen pinceladas nuestras, pero sigue siendo personajes. Supongo que cuando escribes la primera novela o el primer escrito es muy sencillo, es muy fácil caer en la situación de explicar, de leer de ti, de escribir de ti. Yo, por ejemplo, hay una anécdota curiosa, que en el primer borrador que les envié a mis lectores cero, había un capítulo enorme. Un capítulo que, para que os hagáis una idea, a mí me gusta escribir capítulos cortos de 2 o 3 páginas, para que sea mucho más ágil. Pues había un capítulo, no lo recuerdo, pero creo que tenía 50 páginas. Era una burrada. Y ese capítulo era la vida de Daniel desde que tenía 3 años, sí, desde que estaba en parvulario, lo que sería ahora P3, hasta los 16 años. Y entonces, como cada mini capítulo era una cosa que le pasaba con una protagonista. Y yo disfruté escribiendo ese enorme capítulo. Para mí fue un trabajo de catarsis emocional espectacular, porque sin querer iba explicando mi infancia. Luego, cuando se lo di a los lectores, por ejemplo, una lectora cero, que es Eva Álmez, que le tengo un aprecio brutal, además es una escritora que ha escrito un libro, que mira, lo tengo por aquí, es de la lucha de Suevia, supongo que se ve al revés, ¿no? Pero es un libro que es así, juvenil y de aventuras. Pues me dijo una cosa que fue, me gusta mucho el libro, pero este capítulo, en relación a ese megacapítulo de mi infancia, la infancia de protagonista, me dijo, a la historia no pinta nada ese capítulo. No aporta nada. Y después, sin esa humildad que, como que comentaba antes, tuve que empezar a autoaplicarme,
dije, sí, es verdad. Ese capítulo lo escribí porque me apetecía escribir cosas mías y ahora mismo en la versión final no está. Es decir, eso lo quité entero porque es eso. Me gustó muchísimo escribirlo, pero no aportaba nada a leerlo. Que lo mismo como un relato corto queda muy bien, pero ahí no pegaba. Correcto. Bueno, Sí, sí. eso. A mí me gustaría que hablase un poquillo sobre la ambientación de la novela, dónde se produce, en fin, lo que tú puedas decirnos. Os explico. Es un poco curioso la forma que tengo de enfocar lo que comentas de la ambientación. Si buscamos en la novela alguna ubicación geográfica, no existe. No hay una sola ciudad, ninguna dirección. Lo dejo todo para que el lector le ponga su ciudad. Mi forma de escribir a mí me gusta escribir una historia. Y realmente, a no ser de que la historia tenga una importancia en que suceda en un sitio en concreto o algo, pero la historia que quiero contar con Mentiras que eran magia no requieren de una ubicación que exista. Prefiero que sea una ubicación que exista en la cabeza del lector. Y entonces, la ubicación está la residencia, está la ciudad donde sucede, pero que es con las calles normales que puede ser Barcelona, donde yo vivo, Madrid, Bilbao o Nueva York, y luego hay un bosque que es al final y que ya no puedo decir nada más. Por lo tanto, a mí me gusta que el lector, cuando vaya escribiendo, le ponga su etiqueta. Es por eso que yo, por ejemplo, de escribir muchas situaciones que no aportan a la historia, es una opción personal mía, prefiero describir con sensaciones que con descripciones físicas. Es por eso que, por ejemplo, cuando describo la residencia, pues no describo que los suelos son blancos, sino que describo que tiene ausencia de ceniza, o que tiene, digamos, esencia de ceniza. Pues es una forma de no me gusta decirte el color, porque prefiero que el color se lo ponga el lector. Yo al lector le voy a decir qué es lo que siento con esa situación, o qué es lo que siento con esa ubicación, y luego la parte del lector ya le pondrá su parte, digamos, para que él lo complemente. Y eso hace, a lo mejor la parte de psicología que comentábamos antes tiene una parte que ver, eso hace que la conexión con la historia sea mucho más fácil, porque lo conecta con cosas que conoce el lector y se centra en al menos lo que yo quiero o lo que yo pretendo comunicar, que es la propia historia. Magnífico. Pues Javier, pensando un poquillo en lo que has estado comentando, de ese capítulo de 50 páginas, un capítulo, uno nada más. A lo mejor lo publico, a lo mejor un día de estos lo publico en una pequeña historia. ¿Quién sabe? Te quería yo preguntar, porque con eso y porque como tú eres psicólogo, ¿eso puede ser más un capítulo de autoayuda? Completamente de acuerdo contigo. La verdad es que, Julio, has dado en el clavo. Porque yo, esos días que escribí ese capítulo, creo que estuve 2 semanas escribiendo ese mega capítulo, yo me iba al trabajo contento. Yo me iba al trabajo diciendo, qué bien escrito. Bueno, no, qué bien me siento. Claro. Porque había, pues eso, la catarsis emocional. Yo, por ejemplo, hago unos vídeos con Emma de Sicuore, que es una plataforma en Instagram para difundir todo lo que es la parte de la psicología, las enfermedades mentales, pues hago unos vídeos de escritura terapéutica. Y cuando se lo comenté a Emma, digamos, poder hacer esos vídeos y poder hacer esa participación como psicólogo y escritor, pues estaba pensando justamente en esos capítulos, en ese texto. Porque a mí, es decir, yo salía sudando, es decir, yo sudaba la camiseta cuando estaba escribiendo porque emocionalmente me estaba ayudando a, pues, sacar pues pequeñas situaciones, pequeñas heridas, pequeños conflictos, pequeñas ilusiones que tienes cuando eres pequeño, que las tienes tú dentro y que cuando salen, pues te sientes muy bien. Y entonces es completamente escritura terapéutica autodiagnosticada por mí mismo. Así que yo os invito a todo lo que es. Además, Julio, por ejemplo, que está conectado ahora, que hice un par de directos con él sobre el tema de la escritura terapéutica y el autoconocimiento, lo que siempre os comento, es una herramienta que es mucho más eficaz de lo que te puedas imaginar. Hasta que no lo haces, no eres consciente de lo bien que te sientes cuando te expones escribiendo sobre ti mismo. Y Javier, una preguntilla que me sale a mí al respecto. ¿No te da miedo eso? El sacar lo que tú llevas dentro y dejar lo que se vea.
Bueno, como esa parte ya desapareció del libro, en esa parte me he curado en salud. Tampoco había nada oscuro ni nada raro, sino que eran pues pequeñas ideas y pequeñas situaciones que viví de pequeño. Por ejemplo, es decir, una situación muy absurda, pues yo cuando estuve, creo que era en sexto de GB, que es ahora mismo sexto de primaria, el tema del solo tiempo, pero bueno, más o menos con 10, 12 años, pues hice una excursión y la compañía de atrás me vomitó encima. Uy, Pues esta situación, pues es una situación que pues, marca, porque es muy desagradable. Y esa, pues lo escribí en la situación, no fue igual así de esa manera, pero lo marqué de esa manera. Es eso, es Sí, una situación que tú vives y el hecho de escribirla y sobre todo rememorarla, pues bueno, te hace reencontrarte con tu niño interior, que siempre va bien. sí. Y te saca una Pero sonrisa. sí, sí, sí. Pero bueno, en la parte del libro, como sí que es verdad que no hay un personaje que sea yo, aunque tenga trazos o expresiones, como me decía mi hermana, es que esto es lo que tú dices, pero bueno, son cosas que no afectan o que no me exponen, por decirlo de alguna manera. No hay ningún problema. mira, Paco dice, te pregunta, te hace una pregunta, no la veo bien, me parece que es, Te ¿te pregunta ha que sí. costado publicar? ¿Es eso? Me ha costado publicar. Bien, la publicación es por autopublicación. Entonces, yo estoy publicando con Círculo Rojo, que la verdad es que la experiencia está siendo muy, muy buena, porque la verdad es que son muy profesionales, les envié mi manuscrito y ahora mismo estamos en que ellos me han devuelto el documento en PDF que saldrá exactamente para imprimir en libro, para editar, y estoy en esa corrección. La verdad es que estoy muy contento con ellos. Eh, la parte de la dificultad, pues bueno, como es autoedición, pues es la inversión que tú quieras hacer. Pero no es tanto la inversión económica, porque realmente eso, aunque sí que es dinero, no cuesta mucho, si lo tienes lo puedes pagar y si no, no, pero el coste de tiempo y de inversión en la parte de promoción, en la parte de cómo darte a conocer, en la parte de poder publicitar en cierto sentido tu libro, eso es lo que es más costoso, es lo que más cuesta. Porque yo estoy convencido de que cuando estás escribiendo, y sobre todo escribes un primer libro o eres un escritor novel, no van a leer tu libro, te van a leer a ti. Porque tu libro no lo conocen, no tiene, digamos, conocimiento suficiente como para decir, vale, voy a pagar los 15 o los 20 euros que cueste el libro, porque no le aportan más o menos que los 50.000 libros que hay en el mercado, sino que te van a leer a ti. Entonces, lo que tú te des a conocer o la visión que tú tengas como escritor es lo que te va a ayudar al hecho de vender. Y yo creo que ese es el trabajo que comenta Paco. Eso es lo que más me ha costado a la hora de publicar. Y lo que te costará porque todavía Está en ello. Sí, sí. estamos en puerta. Pero bueno, como me lo paso súper bien, yo siempre digo, vale, cuesta, es mucho tiempo, lo que tú quieras, pero me lo estoy pasando tan bien y estoy conociendo a gente tan maravillosa que la verdad es que es una gozada. Por ejemplo, ahora se conectó hace poco Jess, que es una autora, que ella también ha publicado su libro hace muy poco y entonces pues es de esas personas que vas conociendo, te vas ayudando, pues esa reciprocidad que tienes entre autores, pues es una cosa que la verdad es que te llena, que es una auténtica maravilla. Y por eso esta dificultad o esta inversión o este tiempo, pues no te cuesta, no te pesa. Efectivamente, lo que importa es disfrutar. Sí, Disfrutar con lo que haces y hacer disfrutar. sí, sí, sí. Eso Yo, es como este libro ahora mismo ya no es para mí, sino que ya es para todos vosotros, pues mi deseo es poder ofrecerlos de la mejor manera posible, que os pueda emocionar, que os pueda incitar, que os pueda llamar, para que podáis disfrutarlo, al menos con la intención con la que yo lo escribí. perfecto. Bueno, y Javier, si tú le tuvieses que decir a alguien por qué tiene que leer tu libro, ¿qué le dirías? Pues de entrada, sí, ¿por qué tuviese que leer mi libro? Si alguien te dijese, mira, No, tengo varios libros y tengo uno tuyo, ¿por qué elijo el tuyo antes que los demás? mi libro tienen que leérselo porque les va a sorprender muchísimo. ¿Por qué les va a sorprender? Es lo malo, no se puede decir por qué se va a sorprender, porque si no, no se sorprendería. Claro, A mí, con esa, digamos, esa forma que tengo de montar la historia, es decir, yo he estado un año entero elaborando la historia. En ese año entero, en mi cabeza,
o en mi esquema en papel de todo lo que es la historia, luego realmente lo que se percibe o lo que está escrito realmente a lo mejor es un 10, un 15%. Pero sí que requiere ese 85% de algo real que sustente que esa historia tenga veracidad. Entonces, con eso, ¿qué he conseguido? Que cuando la persona esté leyendo, que se crea lo que está sucediendo. Y como lo que está leyendo es algo que poco a poco lo va descubriendo porque existe debajo, aunque no esté en su momento, no esté visible en su momento, pero sí que se van viendo retazos, en el momento que se van descubriendo los retazos, se van reinterpretando. Yo he pretendido escribir un libro que te podrías leer 3 o 4 veces. A lo mejor me he pasado, pero 2 sí. ¿Por qué? Porque cuando te lo lees la primera vez, hay muchas pistas que te pueden dar una idea de qué es. Cuando ya sabes qué sucede, si te lo vuelves a leer otra vez, lo reinterpretarías todo completamente. Yo me estoy leyendo el libro 7 veces, como os comentaba, y entonces me doy cuenta de esa situación, me doy cuenta de, claro, ahora que sé por qué sucede esto, ahora entiendo por qué lo pongo así. Y entonces esa sorpresa es por lo que tenían que leer el libro. Yo sí os voy a permitir que os comente o que os explique una anécdota, que era cuando el borrador se lo di a mi mujer para que lo fuese leyendo, que es la primera lectora cero y que me hizo una labor excepcional. Pues ella un día estaba leyendo uno de los momentos más sorprendentes. Hay 3 o 4 en el libro, pues uno de ellos. Entonces yo lo sabía porque ella estaba sentada, entonces yo le estaba haciendo un masaje, porque le duele mucho la espalda, estamos trabajando siempre con ordenador, y entonces estaba viendo lo que estaba leyendo. Y sabía que estaba en ese capítulo donde pasaba eso que sabía que era muy sorprendente. Y entonces para mí fue una experiencia brutal el hecho de ver la reacción que tuvo ella mientras lo leía. Porque ella estaba en el book, porque ella se lo grabé en el book, entonces estaba leyéndolo, entonces veía que se lo leía, que volvía para atrás, un par de páginas, como diciendo, no he entendido. Volví a leérselo otra vez, se quedaba mirando arriba, y luego, cuando se giró a mí y me miró con esa cara, diciendo, ¿cómo has hecho esto? Para mí, eso es decir, ostras, lo he conseguido. O sea, por eso, si alguien quiere sorprenderse con una novela, es por lo que tendría que leer Mentiras que dan magia. ¿Y dónde se podría conseguir la novela? Pues en Círculo Rojo una de las ventajas que tiene es que tiene la opción de distribución que ayuda un poquito en ese sentido, y entonces yo ya hablaré con diferentes librerías donde yo vivo cerca, que es donde se podían encontrar, pero también lo podían pedir en el momento que esté por la Casa del Libro, el Corte Inglés y el FNAC, y también por mi cuenta de Instagram, donde hay unas versiones especiales, que es así que las venderé yo directamente por Instagram. Hay 37 ediciones especiales. El 37 se sabrá cuando la persona cuando se lea el libro, el por qué esas 37 ediciones especiales, y entonces esas sí que es verdad que son las que yo venderé directamente. Por lo tanto, por esas vías es por donde se pueden encontrar. Estupendo. Bueno, y Javier, ¿qué te ha aportado este libro? ¿Qué me ha aportado? Pues si te digo que ha llenado 3 años de mi vida, pues yo creo que ha aportado bastante. De entrada, el hecho de ver el sueño de tener un libro, que falta muy poquito, todavía no lo tengo físicamente, pero bueno, estoy ya casi que le veo ya la solapa, pues tener ese libro para mí es como un sueño, como cualquier otro escritor. En tu caso, Alicia, supongo que cuando tuviste tu primer libro, pues esa sensación yo creo que ya vale la pena el haberlo escrito. Y luego Totalmente. lo que más... ¿Perdona? Que totalmente de acuerdo. Sí. Y luego lo segundo que más me llevo es toda la gente que he conocido. Porque sí que es verdad que el libro lo he escrito yo, pero como ha acabado escrito, han participado muchísima gente, pero muchísima, muchísima gente. Desde las personas que os he comentado antes como lectores cero, ha participado también Rebeca Maza y Eva González, que es una artista del piano y una chica que es poeta, para hacer una acción que vamos a poner como promoción, que como es sorpresa no lo puedo avanzar. Me han ayudado todo lo que es Marisol con ese cuadro, todos los escritores noveles que me han estado ayudando, las personas que me han ido asesorando, Martina, por ejemplo, que es Exisbir, que es la persona que me dio el contacto con Círculo Rojo, y muchísimas, muchísimas personas que me han ido pues ayudando donde no sabía
y apoyándome en este camino, que es un camino intenso, pero que con toda la gente que he conocido es que, vamos, ya tan solo por eso vale la pena ponerse a escribir un libro. Qué bien. Bueno, nos tendremos que poner también nosotros. Es ponerse. Yo digo, cuando encuentres tu hora para escribir, el resto ya está esto. Yo en sí, para que veáis, yo a mi mujer no le dije que estaba escribiendo el libro hasta 2 meses de estar escribiéndolo. Porque claro, son muchas veces la que me he puesto a escribir, pero igual que empiezas con muchas ganas, pues por el motivo que sea, o por falta de tiempo, o por falta de motivación, o por el motivo que sea, pues acaba perdiendo en el escritorio. Y hasta que no pasaron 2 meses y dije, sí, ahora ya sé que lo voy a acabar, no se lo dije. Y por eso es cuestión de encontrar ese momento y esa perseverancia y tirar para adelante. O sea que, adelante. Todo el mundo debería escribir un libro en su vida. Bueno, ya lo dicen que es una de las 3 cosas que hay que hacer, ¿no? Pues adelante. Eso dice, sí. Bueno, pues Javier, nos quedan 3 minutillos, cosas así. Pues háblanos un poco de tu relación con la literatura, la psicología y un poco tu trabajo. Pues como la parte de escritura para mí es la parte mía de hobby, en lo que es la parte de trabajo, en lo que es la parte, pues son como 2 perfiles diferentes. Para que tengáis una idea, yo por las mañanas como informático me pongo con mi Excel, hablando con mis clientes, con las nóminas, porque como soy recursos humanos, el tema de nóminas es lo que controlo. Es un perfil completamente diferente a cuando me siento, estoy escribiendo. Estoy ahora mismo, por ejemplo, con un grupo que acaba de empezar esta semana, que es Palabras con Arte, que os invito a que lo busquéis por Instagram, que somos unos 20 artistas, poetas y demás que estamos iniciando todo lo que sea un proceso para dar a publicidad y a conocer todo lo que son áreas artísticas. Pues todo eso es otra parte completamente diferente. Y entonces, ¿cómo se interrelaciona? Pues realmente, como es tan independiente una de otra, pues cada uno va teniendo su currículo. Pero bueno, como yo soy único, pues supongo que todo suma y todo cuenta y mis Excel sirven para hacer poemas y mis poemas sirven para trabajar mejor con el Excel. O sea que al fin de cuentas todo se interrelaciona. Claro que sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, pues te deseamos mucha suerte en tu novela y en tu vida en general. Muchísimas gracias. Y esperemos que pronto podamos hablar. Javier, una cosa, si grabas tu primera presentación, pues a ver si la podemos ver. ¿La presentación, perdona? Que si grabas tu primera presentación, que la subes a Instagram para que la veamos, porque tiene que ser una cosa... Yo he vivido la noticia y es una cosa muy emocionante. Nosotros lo que voy a hacer es, voy a hacer un calendario porque voy a estar un mes más o menos entre la presentación, la pre-presentación, un concurso con la portada, el concurso del libro, y entonces ese pequeño calendario lo tengo. Y luego un día donde haré la presentación del libro, que será por Instagram, porque ahora es como se tiene que hacer las cosas, pues entonces esos estaréis invitados, por supuesto, ya os indicaré, y por supuesto os la compartiré con todos vosotros. Eso por descontado. Nos gustará verlo, porque la verdad es muy emocionante. Además, es tu momento, ese es tu momento. Igual que esta ha sido tu horita, ese será tu momento. Así es. Venga, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por todo. Igualmente. Mucha suerte, Javier. Un abrazo. Venga, un abrazo. Luego. Adiós.